Inmerso en los bosques húmedos del sur de Chile, en un lugar escondido y alejado del bullicio, nace en 1996 la historia de un niño de pocos amigos pero de extraños dones. Evaristo Mollado Agüero, de 12 años por entonces, es entrevistado por el reportero Pablo Sandoval del Diario Austral de Temuco, a raíz de lo que todo el pueblo de Neltume hablaba: tengo contacto con los extraterrestres. Tenían que pasar 20 años para que Seyfek Temuco hiciera contacto con un escurridizo Evaristo, hoy ya todo un hombre, quien estuvo entusiasmado y abierto a conversar con nosotros, además de exponer su caso en nuestra tercera conferencia anual de ufología en abril de 2017, y a continuación les dejamos la entrevista realizada por el investigador Víctor Tolosa y Seyfek Temuco al conocido niño de Xoshuenco. Evaristo, me gustaría en primer lugar preguntarte acerca del lugar del avistamiento específico que tuviste en 1996 o 95, la fecha aproximada, porque hay invasión respecto a eso, porque no tenemos lo que está en el diario, pero al parecer no es correcto. No es correcto. ¿Cuál es el lugar específico donde tuviste tu esta experiencia? El lugar específico es un lugar que se llama Remeco. Sí, que es un lugar donde yo vivo, pero es más lejos, es hacia una laguna que hay ahí, que se llama la Laguna del Kilómetro 4. Y yo en ese tiempo igual iba al lugar, y en ese lugar hay una portal dimensional. Ajá. Donde bajan y suben naves espaciales, entonces es como un aeropuerto de naves espaciales. Ya, perfecto. ¿Y esto qué fecha fue? Yo tenía 11 años. ¿Tenías 11 años? 94, sí, 94, claro. 11, 12, 13. Sí, 94, el año 94 fue. Ya. ¿Esto se acuerdas tú si fue durante el verano, fue en invierno? Fue en marzo. Fue en marzo. Sí, porque me acuerdo que estaba... ¿Había buen clima? Sí, había buen clima. Fue un día sábado porque yo estaba internado. Estudiaba en el internado Xoshuenco. Sí, entonces el día viernes yo tomaba el día viernes en la tarde tomábamos nuestras cosas y con mochila y todo nos íbamos para la casa. Algunos nos dejaba como una hora y teníamos que caminar casi 2 horas del camino hasta la casa, porque yo vivo en el último arroyo y donde vivo yo no hay nadie más, después viene la frontera. Pero fue en esos años. En esos años. Sí. ¿Cómo sucede esto del avistamiento? ¿En qué circunstancias tú estabas dentro de la casa, andabas afuera? ¿Cómo te acercas? De que en realidad yo siempre viví con cosas así, o sea, donde vivo yo es tierra de cosas extrañas, en el sentido de que se ve el diablo, se ve el trauco, la trauca, el totué, son cosas que siempre han existido dentro del, no tan solo en la cultura mapuche ni el sentido tradicional, sino que cosas así se ven ahí porque Neltume en sí es un lugar de avistamiento, es un portal de... ¿Y una zona caliente como diríamos los foros? No sé. Sí, es una zona caliente donde entran y salen. Entonces tienen que sí o sí pasar por ahí. Perfecto. Ese día tú estabas haciendo alguna actividad especial cuando aparece este objeto, ¿no? Ese día estaba en la mañana, si yo... Bueno, nunca venía acá tan temprano, pero en el campo uno siempre se acuesta temprano, en el sentido de que si no hay luz y no había corriente en ese tiempo, no teníamos luz eléctrica, no había agua, entonces se oscurece y ¿qué va a hacer un oscuro con una vela? Claro. Entonces, se acostaba, en realidad uno se acostaba temprano, ¿no? A las 7 de la tarde se oscurece, a las 8 ya está acostado. Y no va a dormir 12 horas de 8 a 8, entonces uno se levanta a las 7, porque le duele el espalda, en realidad son muchas horas. Y eran como a las 8, tomé desayuno. Y de ahí me acuerdo que estaba en la casa y empecé con visiones raras, como tenía flash. Empecé a ver, bueno, en este tiempo lo explico a mi modo de ver, sentí como que me estaban manipulando la mente. Y me mandaban mensajes y hacían conexiones con el pasado. Ya, correcto. Y empecé a sentirme inquieto y quise ir al encuentro de algo, no sé qué, pero sentí que alguien me llamaba, era como un llamado paternal. Es como que tu mamá, no sé si, mira, hay cosas que en este tiempo está pasando y no sé si a ti o a muchas personas más le ha pasado que cuando tú escuchas tu nombre a veces,
tú podés estar en la banqueta y de repente escuchas tu nombre, Víctor, y tú miráis para todos lados y no hay nadie. Te da la sensación de que alguien te está llamando. Sí. Exacto. Sí. Ya, eso ocurre más frecuentemente, eso ocurre más frecuentemente de lo que tú crees. Exacto. Ya, entonces yo sentí mi nombre y sentí Necesidad de salir, ¿no? no, y vi imágenes en mi mente. Ajá. Y a todo esto yo siempre tuve, no fui una persona común y corriente en el sentido que siempre fui una persona, a ver, como que no era de muchos amigos porque tenía, no era normal por el sentido de que a veces sabía cuando mis amigos me iban a hacer algo o veía cosas que ellos no veían, entonces como que los pillaba en las mentiras. Perfecto. Era como intuitivo en el sentido de que era bien. Pero ellos no se querían acercar a ti o tú no querías tener ese tipo de amistad. No, yo no tenía ese tipo de amistad, yo era como más bien solitario. Solitario. Sí. Y de ahí sentí la necesidad de salir. Ajá. Me sentí atraído por esa fuerza y sentía que tenía que ir a un punto de encuentro que yo había visto en mi mente. Es como que uno se desdobla, sale del cuerpo, va al lugar, vuelve y uno vuelve en el cuerpo y va al lugar donde fue en el espíritu. Te entiendo. Y agarré a mi perro, tenía un perro que era grande. Y ¿Cómo se llama tu perro? se llamaba Trevilín. Trevilín. Sí. Claro. Y el perro, él me acompañó. Y él estaba inquieto igual porque igual se notaba que había algo raro. Tenía una sensación extraña también. Sí, entonces los perros y los gatos son los que más ven cosas. Ellos tienen la mente abierta y ellos ven el mundo espiritual más que cualquier persona. Correcto. Igual que los caballos. Ajá. Y el perro me acompañó, al lado mío. Y llegamos, caminamos como 4 kilómetros, 5 kilómetros hacia arriba, hacia la laguna. A una laguna que todavía existe la laguna y incluso ahora van a turistear y todo eso. Ah, ok. Más de algunos hay alguna sorpresa y ahora. Porque agrandaron el camino y no porque llegue gente para dejar de pasearse los ovnis. Interesante. Entonces yo creo que muchos van a desaparecer y van a ser llevados ahí a la fuerza, ¿no? Es posible, ¿eh? Sí. Es posible. Es un buen lugar como para hacer una vigilia ufológica, quizás el entorno, ¿no? Es que al ir ahí vaya a la segura. ¿Sí? Sí. Ya. Porque, no sé, pues, es raro que alguien no vea. Ya. Por ejemplo, si mis vecinos que viven, no sé, uno vive a 1 kilómetro, otro vive a 2 kilómetros, y tú le haces entrevista a ellos, ¿Qué van a decir? ellos te van a decir lo mismo que yo vi o lo mismo que he visto yo, entonces ellos hablan de los, no sé, pues del Caleuche le llaman. ¿Ya? Caleuche, que es según ellos, un barco con luces que anda en la montaña o en el lago. Claro, bueno, la gente normalmente conoce el Caleuche como mitológico. a Chiloé, ¿no? Pero igual acá lo ocupan, ¿no? Sí, pero es que si ve un barco volando entre medio de la montaña, ellos le dan la intérprete que ellos les van a hacer. Pero en realidad es un platillo volador. Sí. Y ahora mismo me acaba de informar una amiga que tengo en Liquiñe. ¿Ya? Dice que la abuela igual fue raptada y todo, entonces igual dice que hablaban ellos de que había una pelota con ventanitas, que había gente adentro y que la llamaron. La señora se perdió como 2 horas y después a los 2 años la señora se murió. Ah, Se murió de cáncer, ya. pero dejó algo, un legado para adelante. Ya, claro. Entonces la hija quedó con eso ahora. Ah, Entonces ya es como lo mismo que me pasó a mí, le está pasando a ella, entonces yo estoy tratando de ayudarla correcto. para que ella pueda entender todos estos fenómenos que se siente extraño. Tú le das un apoyo más que nada a las personas que han pasado el mismo tipo de circunstancias o el mismo tipo de experiencia. Sí, porque yo no soy el único, sino que yo soy el que me atreví a hablar. Pero dentro de mí habrán unos de 10, 3, pero Correcto. y que han sido raptados. Ajá. Y el resto, unos 3 más serán que han visto, Ya, listo. pero no hablan tanto. Es un tema vacío, lo que pasa es que mucha gente le tiene un poco. No voy a quedar como loco en realidad. Exacto. Ya, te digo contando lo que Sí, como llegué. sí. Ya, con el perro me siguió. Fui caminando los kilómetros para adentro y llegué a un claro dentro del. Pasaba la laguna, Ajá. había un claro gigante y como que supuestamente en el camino, que era una huella, había como un pozón, un vacío en el medio. Ya. Pero como que hubiera una laguna y se secó y quedó con polvo, una cosa así, pero bien rara. Y me paré ahí y ahí bajó la nave. Este pozón que tú describes, ¿qué diámetro tendría más o menos? 30, 40 metros de diámetro. Ya, perfecto. Y en este sector es donde se posa este objeto que empieza a descender, ¿cierto? Sí. Tú lo describes de la entrevista que te hicieron en el diario, que tenía forma
circular y con ciertas ventanillas hacia adentro, ¿no? Yo, a ver, en mi modo de pensar ahora lo vi como un helicóptero, pero sin tanta cola ni hélice. Ya, correcto. Era como un huevo, una cosa Como algo ovalado, sí, más o menos. pero no tan así como el platillo que dibujan en la... Ya, ya. Bueno, igual andan de eso, pero este era como más... Podría decirse como un balón de fútbol americano. Sí, ¿no? una cosa así, con una pequeña cola para atrás. Ya, perfecto. Pero que andaba igual con punta, igual que un helicóptero, en realidad, mira. pero sin tanta cola para atrás. Espectacular. Interesante eso. ¿Y que tú recuerdas el aspecto que tenía eso? ¿Era metálico? O medio... Es que casi todos son con aspecto metálico, como metálico refulgente en el sentido de que eso arde, se calienta o se enfría, pero no se rompe. Ah, Y correcto. la propulsión siempre va atrás, que es una propulsión que se carga a la velocidad que va andando, Ajá. que no necesita ¿Combustible? sino que solamente funciona con explosión. Y Y el sujeto empieza a descender. ¿Qué pasa cuando tú lo ves? Te quedas ahí. no, es que yo quedé como justo casi llegando al lugar donde tenía que llegar el encuentro y vi que eso se acercó ahí. Ya. Llegó, se posó, pero no llegó al suelo, sino que quedó en el aire. Supongamos unos 3 metros, 2 metros del suelo. Ah, perfecto. Y se estacionó y yo dije, los milicos, porque en ese tiempo andaban, para el año 73, los militares fueron a cazar extremistas, los fueron a matar. Es que en realidad guerrilla no había porque eran comunistas que andaban arrancando más que nada y los fueron a cazar para allá. Entonces fue una, como decía mi abuelo, vivió eso. Entonces decía que fue una guerra dispareja porque ellos ni siquiera tuvieron la opción de defenderse. Porque imagínate tú, te sigan y te van a cazar después. Porque esa era la idea, él decía que a veces lo agarraban Ya. y después agarraban a todo el escuadrón de militares porque a ellos le quitaron las casas en ese tiempo, igual le quitaron los animales. Entonces ellos lo tuvieron Apropiado. le quitaron, como por ejemplo ellos eran criadores de animales. Ya. Y vinieron los militares y dijeron estos animales son del ejército y jodieron y alegaron. Entonces decía que ellos lo agarraban de repente y después lo soltaban para ir a cazar entre todos. Entonces esa cuestión es como... es una pelea dispareja. Obviamente que sí. ¿Tú pensabas que esto tenía que ver con eso? Con los militares, porque siempre ellos iban para allá, porque iban militares en camiones, siempre iban para allá, cuando yo era chico igual seguían yendo. Siempre armados con fusil y todo, que disparaban de repente la noche y tirar bombas, empezaban los morteros. Entonces era una zona militar ahí y yo pensé que eran helicópteros supuestamente. Claro, como, helicóptero. sí, pero como yo no conocía el helicóptero, asumí que era un helicóptero. Y eso ahí después ya me empezó como a dar cierto miedo porque ya no vi que no, como que no era algo que yo no había visto nunca jamás ni me habían explicado nada, entonces quedé mirándolo. Claro. Ya, y esta cuestión me acuerdo que me alumbró en el día. Ajá. No sé qué habrá sido, pero como un láser, una cosa así, pero me alumbró el cuerpo completo. Y de ahí me quedé paralizado. Si tenemos algún tipo de luz, tipo escáner, podría ser, ahora que tú tienes más o menos como comparar. Yo creo que fue un efecto electromagnético para que yo no me pudiera movilizar. Ah, ya, ok. Como una onda electromagnética así, para que uno como que le da corriente en el cuerpo y no podía hacer funcionar tus músculos. ¿Tú corporalmente qué sensación sentías en ese momento? Era el típico hormigueo. Hormigueo. El hormigueo en el cuerpo y que tú querés mandar a tu cuerpo, pero el cuerpo no te responde porque está ahí como... los músculos no reaccionan. Claro. Tú estabas ahí con tu perro en ese momento y todo, y el perro que hacía él. El perro estaba un poquito más al lado mío, entonces quedé como paralizado yo nomás. Ajá. Y mi perro se salió. Entonces ahí bajó la rampa, hasta abrió la rampa y bajaron los humanoides. Ya. Distintos tipos de humanoides, bajaron los originales, todo tipo. ¿Cuántos seres eran los que tuviste? Mira, habían personas igual que tú, Ya. comunes y corrientes. Yo por eso no me pongo entre que me dio miedo y no me dio miedo. Porque vi personas normales como uno, como tú y yo. Vi humanoides de los tipos esos de los plomos, esos con los típicos con los ojos grandes, la nariz chica y la boca chica, los plomos pelados. Tú dices que No, me llaman- grises. Ya, perfecto. Vi tipos reptilianos que son los altos como cara de reptil. Ya, esos son como de 2 metros, no sé. Sí, más de 2 metros de Ah, sí. sí. Perfecto. Son como serpientes en realidad. Ya. Y los chiquititos que eran de 1 metro 10, metro 20, esos eran los originales. Ajá.
y bajaron ellos y me miraron de lejos. Y de ahí no me pude mover, no, el cuerpo no me respondió. Y mi perro como trató de atacarlo a ellos, ¿Ya? porque estábamos a una distancia de 10 metros supuestamente, Claro. súper cerca. Súper cerca. Y intentó defenderte. Él trató de defenderme y trató de rodearme para atacar a los que venían encima. Claro. Y ahí donde el tipo sacó como un puntero láser en este tiempo. Y lo apuntó y el perro le pasó lo mismo, no pudo ladrar y movía los hocico y no había audio, No había sonido. no había sonido, entonces como el mute. sí, lo fue en mute y como que en este sentido como que lo metí en una esfera. Entonces tú no te podías mover dentro de una esfera, como que lo metí en una jaula. Energética podría Sí. ser, ¿no? O magnética, algo Sí. que tiene ahí. Una jaula energética en el sentido de que el perro no podía avanzar ni no podía hacer nada, sino que quedó como adentro de una gota de agua. Como una burbuja. Sí, como que el perro quedó dentro de una burbuja. Y ahí se acercaron donde mí, me agarraron uno cada lado y me llevaron. Y yo no pude defenderme y no me dijeron nada, ninguna cosa, me agarraron y yo ya en realidad pensaba de susto, no tenía susto tampoco porque no sabía qué cosa era. No hubo ningún mensaje previo, ni una conversación, Nada. un mensaje telepático. Nada, ni una cosa. Lo que te digo cuando me llamaron. Cuando ellos me eso llamaron fue en el sentido de que me empezaron a mandar imágenes en la memoria. Como que es como algo que, por ejemplo, yo estoy conversando contigo hoy día. Y pasa mañana, yo me acuerdo de lo que tú me dijiste hoy día, pero eso nunca sucedió. Ya, correcto. Entonces me mandaban como información bien rara, como que yo había vivido eso, pero no lo había vivido. Y me tomaron y me llevaron a la nave, me subieron por la rampa para arriba a la máquina esa. Lo raro era que la máquina era chica y adentro era grande. No lo puedo explicar hasta el día de hoy. Y lo más grande por dentro de lo que se veía por fuera del aparato. Sí. ¿Tú te recuerdas más o menos colores dentro, artefactos, cosas? Mira, usan casi puras planchas y la base de control, que son casi puras cosas manuales y se usan mentalmente. Usan uno de ellos que es como conectado a un casco y lo maneja solo. Ah, perfecto. Y- Eso te recuerda un poco tú. Sí. No se maneja con la cuestión de la palanca y vamos acelerando, no es como un auto, Ya, correcto. sino que más que nada usan como mezclas de humanoides que son específicos para el combate de aviones. Son como tipos que ellos los crean para pilotos de aviones. Se dicen en eso. Sí, pilotos de avión. Ya, correcto. Y esto está conectado a la nave. Vale, decir Sí, que pues, sería él- una especie de simbiosis. él está conectado a la nave. Ya, Sí, porque funciona con impulso electromagnético. Ah, bien. Por ejemplo, si viene alguien a dispararle, él siente que vienen a dispararle, entonces es como un presentimiento, jamás le voy a poder disparar a una nave con un platillo volador. Porque el platillo volador funciona antes de y es tu impulso y tu reflejo. Ya, perfecto. Entonces la nave en realidad eres tú. Ajá, sí te entiendo. Ese es cómo funciona en realidad la máquina. Muy interesante traer esa descripción. Estaba dentro de la pregunta que te iba a hacer, pero ya me acaba de responder. Así. Ahora tú me dices que tú subes hasta la nave y viajan, obviamente, ¿no es cierto? Hay un viaje. Lo raro es eso que yo te digo, que yo me metí a la nave. Ya. La nave era más grande dentro. Entonces lo que pasa aquí yo creo que fue lo que bajó al lugar era solamente como el ascensor. Ah, qué buena explicación, sí, te entiendo. Es como el ascensor, entonces cuando ellos me subieron a la nave, esa cosa subió a la nave nodriza. Ya, te entiendo. Entonces, Entonces cuando- tuviste un espacio mucho más amplio. Sí, lo que pasa es que yo nunca vi lo que estaba arriba porque ellos usan camuflaje. Claro, ya, correcto. Entonces yo vi lo que estaba abajo, es como que mandan una cosa chica a buscar a ¿Como una sonda? como una sonda y me llevaron, me metieron ahí, me subieron y llegué a una parte grande adentro. Es lo que yo lo entiendo ahora, porque yo Claro. en ese tiempo no podía dar explicación. Si algo es chico, te metí, es grande, no tiene explicación. Y de ahí pasé por todos los que estaban conmigo iban con traje. Y ellos no me tocaron en realidad el cuerpo ni la ropa, nada. Y mi perro también adentro conmigo. Ah, eso le iba a preguntar. Sí, el perro también lo agarraron con esa cosa de la energía de la cápsula y lo llevaron para adentro también. Pasamos por una pieza así y me sacaron la ropa y nos tiraron como un vapor. Y en realidad como que nos lavaron por dentro y por fuera con el perro. Eran como para descontaminar, una cosa así. Ya, sí entiendo. Y después me botaron en una plancha
Y de ahí me acuerdo que alguien estaba manipulando, era como que yo estaba en una pieza botada. Y alguien con una máquina así, vinieron millones de cables, como cables tan finitos como los que llevan los audífonos. Ya, te entiendo. Pero millones de esos cables así se me venían al cuerpo y se me metían para dentro del cuerpo. Así. En todas las coyunturas así se me metían esos como fibra óptica, una cosa así. Ya, Entonces, en todo el cuerpo, menos en la cabeza. no lo ves. Sí, en el cuerpo, todo el cuerpo. Y de ahí me acuerdo que, no sé, como que no sentía nada, pero todos esos cables estaban en mí, adentro. Y de ahí me dieron un líquido, me acuerdo que fue una cápsula que me dieron, yo la tomé, y de ahí me acordé todo para atrás. Que ellos me habían llevado muchas veces antes, desde que tengo uso de razón, estamos hablando 3 años, Ya, correcto. y ellos me habían llevado, ya habían estado conmigo. Y me habían llevado muchas veces, solamente que yo después cuando volvía me borraba la memoria y no me acordaba. Y ahí tuviste el recuerdo completo de todo aquello. Sí, de todas las cosas. Entonces estábamos en. Es que me dieron el líquido verde, recordé Claro. todo lo que no había recordado y me pude conectar por primera vez con ellos mentalmente. Ya. Por ejemplo, yo lo empecé a escuchar y yo decía, pero si este tipo no está moviendo la boca, ¿cómo me está hablando? Y yo le decía, oye tú, sin hablar, porque no podía mover la boca. Y me daba cuenta de que se me salía el cuerpo para afuera, o sea, como que me salía yo para afuera y me volvía, me salía y me volvía, como que me desdoblaba, Ya, correcto. pero como que no tenía control de mí del desdoblamiento. No era voluntario, era involuntario. Sí, era involuntario, como que me salía y me volvía, me salía y me volvía. Entonces cuando salía le hablaba y ellos me respondían y yo me daba cuenta de que me veía para atrás y estaba más atrás. Y de ahí me pusieron un traje, Ah, como no sé, un traje de goma, de látex, una cosa así. ya, perfecto. Eso era como adherido al cuerpo. Adherido al cuerpo, incluso eran como que una masa así que te la ponían así, la cuestión se acomodaba Se sola. adaptaba. Se adaptaba y se acomodaba solo, se fabricaba la cuestión en sí, se acomodaba el material a tu cuerpo, así, como ropa. Y de ahí me acuerdo que ya empecé como a escuchar lo que estaban hablando y ahí recién me empezaron a explicar el por qué me habían agarrado, por qué me llevaban y todo, que ellos me habían llevado antes. Y ahí empecé a recordar, pues yo lo que sí tengo, puse una razón que yo habría tenido unos 2 años, 3 años. Y yo apenas alcanzaba una mesa que había en la casa. Y yo apenas alcanzaba arriba en la mesa, porque incluso la mesa es chiquitita ahora, pero yo era así con ese tiempo. 2 o 3 años. Ya. Y me acuerdo que miraba por la ventana y había alguien mirándome a mí. Pero yo no me acuerdo que él no me borró la memoria, porque yo hasta el día de hoy me acuerdo que él me miraba por la ventana donde yo estaba. Y no era una persona, No era la persona. no. Entonces eso nunca se me borró así. Y ese ya me estaba cuidando yo, entonces él usaba como el camuflaje del depredador. Ya, si te Es entiendo. un camuflaje que se ve pero no se ve. Como transparente, pero se ve el relieve de la Sí, figura, ¿no? algo así, sí, se ve algo. Pero tú no lo podías ver a menos de 1 metro. Si tú lo veías a 2 metros no se ve ni una cuestión. Ya, pero tienes que estar muy cerca. Tienes que estar muy cerca para ver esa silueta que se ve en el depredador. Ya, correcto. Porque ellos tienen un invento que, no sé, yo creo que lo van a usar en la guerra ahora, porque igual es un invento muy... Son capas de invisibilidad donde estudiaron tan bien tu ojo que ellos saben cómo funciona tu ojo o que lo que tu ojo ve en el rebote de la luz. Ajá. Entonces ellos hacen un dispositivo que hace que tu ojo no vea, pero en realidad están ahí. Ah, sí, te entiendo. ¿Entendí? Sí, sí, entiendo. Como reflejos que hacen que tú no podáis ver, pero es un material que utilizan ellos, que yo creo que ya lo utilizan, ya usan unas capas que como de camuflaje. ¿Tú crees, entre comillas, saliendo un poco de ahí de la conversación, tú crees que la tecnología Militar ya está. militar está inspirada un poco en esto también? Sí, todo esto, todo, si todo lo que ellos utilizan está ahí, Traído de la inteligencia Sí. de estos seres. todo. Incluso yo mismo enseño, y al final ellos están apresurando el tiempo, ¿no? Pues para que nos destruyamos solos. Bueno, tú viajas entonces, te vas con algún destino, ¿hay algún destino a ese viaje? Sí, en ese tiempo ellos me pusieron el traje ese que digo yo, después me pusieron un casco Ajá. y de ahí empezamos a viajar. Ya. Viajamos, en ese tiempo era Saturno, y había un agujero negro ahí y metíamos por ese agujero negro y aparecíamos en otro lado, como en otra dimensión.
¿Qué ¿Dónde estaban sensación ellos? tuviste tú en ese momento, al momento del viaje, digamos? Se me estiraba todo el cuerpo, así como que se me estiraban los dedos. Si no fuera por el traje, sí, yo creo que me hubiese desparramado en el sentido que ¿Sentías que tu cuerpo se se deformaba. Se deformaba. Sí, pues, pero si no había sin el traje, yo creo que si te cortáis el dedo, se corta el dedo y después no vuelve. Ya. Era una cosa así como que quedáis como. Porque el como traje te líquido. contiene, entre comillas, ¿no? Sí, el traje te mantenía en lo normal, o sea, no te desarmaba. Ya, perfecto. Porque es tanta la velocidad y es tanta la energía que hay adentro ahí que o te desarmáis o aparecís en otro lado, o si ellos tienen una tecnología tremenda que para usar portales. Yo creo que no está muy lejos tampoco de que empleen las fuerzas militares acá para que usen de pasar de un lado a otro sin tener que viajar. Exacto. Tú en ese tiempo en la entrevista hablabas de un planeta llamado Wirlower, si no me equivoco, ¿no? Will Jower. Wirlower. Sí. Ellos me llevaron ahí. Te llevaron ahí a ese Sí. lugar. ¿Tienes recuerdo tú de cómo era ese lugar? Sí, era una plataforma gigante. Era una plataforma. Sí, no era un planeta, era una plataforma gigante. Ya, correcto. Porque en ese lugar no vivía mucha gente, vivían como habrán habido en ese tiempo unos 2000 habitantes, más o menos. Era como una base. Una base militar y científica. Ah, Ahí es donde te digo yo que en ese lugar clonaban personas, había gente como tú y yo, pero no eran humanos. ¿no era 100% humano? No. ¿Podría ser la palabra híbrido? Híbrido, había mucho híbrido en ese lugar. Y había científicos igual, pues, tratando de mutar, ellos mismos tratando de como adaptarse para poder venir acá y en realidad vivir como nosotros, pero no siendo humanos. Ya, correcto. Entonces trataban de adaptarse a la luz, al sol, a la lluvia, a todos los cambios climáticos, la luz del sol y la luz de la claridad, porque todo ello es diferente. Entonces tratar de hacer, crear lentes para ponerse dentro del ojo, cambiar el aspecto, todo. Entonces todo es un tema. Exactamente. Tiene que utilizar su tecnología para poder adaptarse Sí. a la vida de nuestro planeta. Sí, es como que nosotros queramos hacer otra cosa y no se puede. Sí, pues de hecho lo que es al espacio, a la Luna o a Marte, donde queramos ir, tenemos que adaptarnos a circunstancias atmosféricas de otro entorno. Sí, y lo mismo que la vuelta de la Tierra igual le afecta al cerebro al astronauta, porque tiene que tener una máquina que asimile la rotación de la Tierra, porque si no te afecta el cerebro. Todo es un tema. Todo Sí. No estamos hechos para estar fuera de nuestro lugar. No, desde luego. Esta experiencia en tiempo real, ¿cuánto se demora? Tú te vas, puede ser alrededor de las 8 de la mañana, A las 10. No, a las 10 tiene que ser. a las 10 más o menos, ¿y cuándo vuelves? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí. O sea, estuviste todo el día prácticamente fuera. Y ¿no? ahí fuera, perdí. ¿Qué pasa en ese momento cuando tú vuelves? ¿Cómo tienes recuerdo? ¿Bajas de la misma Yo estaba manera? asustado. Estaba asustado. Estaba asustado porque yo perdí 3 semanas. Yo contando mi tiempo en mi cabeza, pasaron 3 semanas. Ah, perfecto. Mínimo. Mínimo. Ese es el tiempo que tú siempre Creo haber estuviste sí, ya. 3 semanas o pasadito. Y cuando tú bajas acá, te traen de vuelta, ¿no es cierto? A mí me preocupaba el hecho de que yo decía, ¿cómo si yo era viernes y el domingo yo tenía que volver al colegio, al internado? Y yo decía, ¿cómo lo hago para, o qué va a pasar conmigo 3 semanas? Claro, tú te preocupabas. ¿Me voy a desaparecer? Pues se me iban a buscar, donde Claro. está este cabrón y toda la cuestión. Un pensamiento de líquido seco, en todo caso. Sí, sí, porque a mí más que nada me preocupaba el hecho de que a dónde se metió o que dónde está y todo, y más encima en la montaña. Pero vuelves a las 5 de la tarde, tú aproximadamente. Sí, ¿Te bajas de la misma manera en que te llegaron? ¿Vuelves a bajar el mismo sistema o simplemente apareces acá no me bajaron, vinieron con la misma cuestión. tal cual Tal te cual llegaron? como llegaron, volvieron de nuevo a dejar. ¿Dejan en el mismo lugar? Sí, la ¿Físico? diferencia es que venía raro porque me habían hecho injerto en la mano, en esta mano, para abajo, adentro del cuerpo. Ya, perfecto. ¿Te dejaron algo? Sí, ¿Tú crees que eso, bueno, está dentro de otra de las preguntas que yo te iba a hacer, pero tú crees que aún mantienes algún tipo de implante dentro de tu cuerpo? en realidad yo creo que sí, porque lo que uno es no deja de ser, o sea, en el sentido, ahora, a pesar de cómo sea como persona, eso sigue estando ahí, pero yo sigo funcionando de otra manera, ¿no? Ya, perfecto. Tú a partir sería obviamente nunca fuiste... Las secuelas siempre van a quedar, Siempre van a quedar. las secuelas siempre van a quedar, Ya. eso no se puede evitar. Y respecto a ese supuesto inserto o
¿cómo lo podemos decir? Artefacto que pueda estar adentro del cuerpo para algún tipo de seguimiento, se supone que debería ser esto. ¿Alguna vez has intentado ver si está todavía dentro del cuerpo? ¿Te has sacado una radiografía? No, hasta el momento no sé qué me llamaba bastante la atención porque yo la única es que en realidad nunca me he quebrado ningún hueso, y eso es lo raro. Ya. Que en toda mi vida jamás me he quebrado un solo hueso, ninguno, jamás. Entonces me pegaba unos porrazos muy buenos, antes hacía ciclismo, descenso, y porrazos en descenso son duros. Una vez partí el casco de un golpe en una piedra y nada. Entonces de cierta forma yo digo que como que algo habrán hecho en mi cuerpo para que el cuerpo no se rompa, en el sentido de que jamás me rompió nada, me han atropellado, me han chocado autos con bicicleta, la bicicleta toda doblada y el auto me chocó de centro a centro en el sentido del capó. Ajá. Y salté y choqué con una barrera de una botón de copé. Y ahí reboté y caímos. Nada. Y me paré y no tenía nada. Puede ser que haya algún tipo de manipulación quizás ahí. No sé, yo creo, a lo mejor no creo que tenga los huesos tan duros. Pero de que algo pasó, nunca me voy a hacer la idea de sacarme radiografía para... Por si acaso, busca búsqueda de algo. De esta mano. De esa mano. Sí, para ver qué tengo. ¿Tú sabes qué tipo de sangre que tienes? Sí, grupo 4 RH positivo. RH positivo. La otra pregunta que tenía yo, imaginaba en el lugar, pero ya creo que no dejaste claro, se había dejado algún tipo de huella este objeto al momento de descender, pero cuando me dices que no fue un descenso del todo, que iba a ser... Es que en realidad ellos no dejan huella, marca. casi nunca dejan marca. Una vez que pararon en la casa, dejaron como quemados y dejaron como gastados en el centro, pero no fue mucho. Ya. Después igual desaparece. Muchas veces en relatos de personas, no solamente acá en Chile, en muchos lugares del mundo, han comentado y han fotografiado zonas que están quemadas, zonas con 3 puntos donde supuestamente se posaron. Eso indicaría que tienen ciertas patitas para posarse. Puede que eso no sea tan cierto, a lo mejor que no necesitan posarse solamente. No te refieres. No, eso son claves nomás que dejan. Ni tampoco van a quemar el pan. No, son estupideces. Ya, perfecto. Son claves que ellos dejan de repente marca y cosas así, pero casi nunca. Tú después de ese avistamiento que te marcó lógicamente la vida, ¿tuviste más encuentros o más avistamientos? Más encuentros. Ellos me llevaban incluso mira, yo no sé, yo a mi amigo más cercano más le dije, yo usaba clones de repente. Ya. Usé clones muchas veces. ¿Cómo así? Yo no iba al colegio, iba al clon, yo no iba. ¿Y ese clon de dónde salió? Ellos creaban eso. Ellos crearon eso. Sí. Con inteligencia artificial en realidad era yo, pero no yo. Entonces yo estaba en otro lado. Sí lo sabían mi amigo más cercano. Ya. Porque yo les decía y no era yo. En una de las entrevistas, por ahí se habla de que tú veías o viste en algunas ocasiones estas esferas de luz pequeñas que podían atravesar incluso las paredes. Ah, sí. Conocías como Foo Fighters. Sí. Pero esto es más común de lo que tú crees, esto lo ve toda la gente lo conoce. Pero ya lo asocian a otra cosa. Chimalyen, no sé si se llama Chimalyen, también se le dice. Pero es lo mismo en el fondo que dices tú. Sí, es lo mismo. Con diferente nombre. Sí. Perfecto. Es que la gente campo siempre lo llama como lo llamó el anterior y el anterior. Claro, hay un tema de tradición de familia, de Sí, cultura. lo mismo que mi abuelo, porque mi abuelo cuando lo secuestraron los extraterrestres, él dice que Dios le abrió el cielo y le alumbró con una ampolleta para que él se fuera para la casa. Ya, esa es la descripción que hace. Sí. Él dice que Dios fue el que lo llevó para la casa porque está oscuro. Mira. ¿Fue algo parecido a lo que nos contaste tú de tu mamá cuando en la conferencia? Así por lo mismo. Por eso yo te digo que no es algo mío, no es algo que fue casualidad y todo, no, mucha gente. Estamos hablando de mi abuelo, después viene mi mamá, después viene el yo, como una generación de... Estas personas, tú, todas las otras personas que en algún momento han sido lucidas, ¿tienen algo en especial que ellos eligen para poder llegar, para hacer este tipo de experimentos? Lo alteran anteriormente. Los alteran. ¿Pero cómo los eligen? ¿Por algo? ¿Tienen algo especial? Los alteran antes. Por ejemplo, a mí manipularon a mi mamá. Ya, correcto. Para poder después, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Tú no, a ver,
De mi forma de pensar y de mi forma de ver, muy pocas veces raptan a una persona que no tenga dones, que sea un común y corriente en el sentido de que si tú le explicas algo no entiende y no entiende nada, sino que siempre casi todas las personas son de mente abierta en el sentido de que tiene que como que creer que lo que está ahí, o sea, lo que no se ve es más real de lo que nosotros vivimos cada día. En el fondo tú me quieres decir que una persona escéptica va a tener mucho menos probabilidades de tener un tipo de encuentro como este. Sí, Hay que estar más preparados mentalmente como para poder sí, algo así, ¿no es cierto? sí, porque la persona escéptica, si le llegan a abrir la mente y llega a ver, se vuelve loca, en el sentido porque no acepta en su mente Claro. y se bloquea tanto que al final prefiere volverse loca que creer. Sí, te entiendo. Hay una pregunta que siempre me ha quedado en la cabeza. Hubo una época, 15 años después del reportaje de Luchar, don Raúl Muñe, que es un destacado investigador, ¿no es cierto?, chileno, que tiene un instituto en España también, logra encontrar a un amigo o compañero de colegio tuyo que se llama Nelson Figueroa. Sí. Él da algunos aspectos, da algunas señales de más o menos de tu experiencia, pero en una conversación privada que tuvimos nosotros previo a esta entrevista me contabas que si bien él no era muy cercano a ti, tampoco tenía muchos antecedentes al respecto. No. Estaba equivocado con las cosas de lo que él decía en eso. Es que yo siempre soy como, a ver, cuando estoy en grupo trato de hablar como desviar, a ver, ¿cómo decir? Como desviarte del tema, Ya, perfecto. para que la persona no averigüe más. Ah, ¿Entendés? Como una contrainformación. concha información. Sí. ¿Con el de Luchar fue lo mismo o hay visto los datos más reales? Sí di algunos datos reales, pero no di, por ejemplo, de que yo me desdoblaba. Ah, perfecto. O no di de que yo veía lo que no se ve, ejemplo, yo veo los demonios, veo los ángeles, veo todo lo que está, los espectros, cuando dicen la casa está cargada, los espíritus, todo ese tipo de cosas. ¿Tú eso lo ves siempre o Siempre. después de tus experiencias? No siempre, Siempre. siempre lo he visto. Entonces uno tiene que aprender a convivir con eso. Ya, correcto. Porque si viene una persona caminando y viene otra al lado, tú tienes que, a ver, abrir tu mente y ser frío de mente en el sentido de que tenés que saber con quién hablar, porque siempre decía este tipo está loco, está hablando con nadie. Claro, Entonces tenés que aprender a vivir en el mundo real y en el mundo espiritual. perfecto. Volviendo un poquito al tema de Nelson Figueroa, él al final de su entrevista dice que espera que no te molestes por lo que él le logra contar, entre comillas, a don Raúl. Es que en realidad no molesta nada porque yo en realidad a él no le dije mucho, no le dije nada de lo que yo hacía. Ya. Entonces en ese tiempo igual hacía cosas, por ejemplo me separaba a mí mismo y hacía dos yo. Son cosas que en este tiempo no se van a entender. Ajá. O el hecho de desaparecer en un lado y aparecer en otro, eso pues tampoco. O también, bueno, en el colegio me vieron una vez haciendo como lo que usaba el Dragon Ball Z, ¿Ya? que por ejemplo hacían energía. Eso existe. Yo veo así. La energía, por ejemplo, se transformaba de nivel 1 a nivel 2, Super Saiyajin y cosas así. ¿Ya? Yo lo utilizaba eso como para no mojarme. Por ejemplo, está lloviendo, yo salgo afuera y activo, es como que tú encendís tu aura. Ya. La energía de tu cuerpo tú la sacas hacia afuera y la energía es caliente. Entonces, si algo viene donde ti, no llega. En el sentido, no sé, pues se puede atajar cosas. Sirve como protección. Yo lo uso cuando, por ejemplo, ahora en el sentido de cuando voy a orar o cuando voy a una casa donde hay una persona que está poseída por demonios y cosas así, entonces como que yo me activo y se activa eso y hace que no te lleguen lo que te puedan tirar en el espíritu, porque pasan cosas muy extrañas en el mundo espiritual, porque muchas veces la gente no la va a entender nunca. Me quedan un par de preguntas solamente para terminar esta gran entrevista que hemos tenido. Una de ellas es un tema de una filmadora. Hay un profesor, creo, de Chocuenco Sí. que llega a una grabadora para filmarte. Don Carlos Basábal. Con Carlos Borrasada. Sí. Es que a mí en ese tiempo no me gustaba que me grabaran. Y yo, como tenía poderes mentales, yo manipulaba adentro los circuitos, podía ver todo lo que era el circuito adentro y lo desconectaba. Por eso no le funcionó. Sí.
Entonces yo lo que quería, a mí no me gustaba la fotografía porque yo sabía que eso iba a quedar a futuro. Entonces mientras menos información quede de ti, más va a ser dicho. Lo mismo pasó con el tema del programa Open, porque tú también estuviste un poco negativo en que se hiciera ese... Sí, porque eso queda en el registro y después tú quedas para siempre. Me parece. Ahora, tú das esta entrevista porque ya aquello que pensaba en ese tiempo de no dejar huella ni nada por el estilo, ya lo tienes un poco más superado. Por eso diste también tu charla, ¿no es cierto?, la conferencia, sí. Y ahora daste testimonio para definitivamente sacar un poco el tema y dejarlo claro para la gente que no conocía tu experiencia. Sí, no, yo a mí por lo menos ahora me sirve demasiado y creo, estoy preparado y ahora sé para lo que sirvo, entonces todo lo que yo estoy haciendo al final me hace crecer como persona y en realidad ayudo a los demás. Eso es lo que siempre quería hacer, ayudar al desvalido, a la persona que no se puede defender. Y eso es lo que hago, entonces ya no soy tan solo yo el que está en esto, sino que tengo un grupo, somos un equipo y trabajamos todos juntos, entonces ellos ayudan en muchos aspectos. Yo hago mi parte. Ejemplo, por ejemplo, hay una persona que está endemoniada y la persona que está endemoniada no tiene juicio en el sentido de que si yo te digo hola, él no me va a decir hola. Como que no tiene concordancia lo que yo estoy preguntando, lo que tú estás respondiendo, porque está yendo en otro mundo. Perfecto. Entonces lo que yo hago, yo me desdoblo y me meto a su mundo, en el espíritu, me meto adentro de él y viajo donde él está. Eso es lo que hago, no sé cómo se llamará, pero... A pesar que se requiere ser experto en psicología forense y detección de mentiras, y aún así se necesitarían de muchas horas para analizar algunos minutos, se ha llegado a la siguiente conclusión. A falta de evidencias físicas del testimonio original y de otros testimonios que respalden la versión de Evaristo, considerando variables como el tiempo transcurrido desde el momento de la experiencia y o relato original, los conceptos adquiridos que ayudan a dar una explicación al fenómeno, dándole deformación a la historia y que la entrevista no cumple con un fin de diagnóstico clínico, se puede decir que al momento de realizarla, Evaristo no presenta ningún indicio de psicopatología aparente, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Su narración, independientemente de si es real o ficticia, es auténtica, por lo que se puede fiar de su verdad, puesto que el sujeto la tiene incorporada de tal forma que muestra seguridad al narrarla, a pesar de que sus expresiones son poco emotivas y por momentos indican la búsqueda de aprobación. Debe tenerse en cuenta que se percibe introversión, con una fuerte tendencia hacia la imaginación, y que para la época, de acuerdo al relato, si bien no se sabe con certeza si podía o no tener acceso a la televisión y a libros que pudieran influenciarle, sí parece que existían mitos en su zona próxima que explicaban fenómenos similares al que él se refiere, tanto por parte de sus vecinos como de su abuelo. El caso de Evaristo tuvo por años a investigadores tratando de dar con su paradero. Su relato causó gran interés en el medio ufológico nacional e internacional. La zona de Neltume es una zona caliente. Las experiencias vividas por diferentes personas así lo demuestran. La propia familia de Evaristo pudo haber tenido experiencias de encuentros cercanos muchos años antes. Hoy, las palabras de este hombre nos hacen pensar, no solo por su encuentro en el bosque, sino además por el cómo termina una vez más todo vinculado al plano espiritual, donde la religión, los ángeles, los demonios y dimensiones paralelas se entrelazan. No queremos afirmar que el contacto del niño de Choshuenco haya sido real o producto de una gran imaginación. Solo pretendemos dar a conocer el pensamiento, la experiencia, los miedos y certezas que finalmente Evaristo Amollado Agüero ha querido contar al mundo desde las cercanías del volcán Choshuenco, en medio de la exuberante naturaleza que lo vio crecer, cerca de las nieves, cerca del cielo, allá donde cree haber encontrado
las respuestas.